Bueno, nos conectamos un poquitito más. Esperen que están entrando algunos compañeros. Bueno, esperen que ya se conectan unos compañeros más y seguimos. ¿Cómo vamos? ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Yo sé que este tema cuesta un montón. Y así virtual mucho más. Pero bueno, es lo que hay, muchachos. Ya nos vamos a ver. Yo pienso que cada vez falta menos. Pero bueno, es lo que hay por ahora. ¿Ah? Cualquier cosa, me paran, ¿sí? Me preguntan. No hay problema. Si quieren después les subo eso que vimos, si quieren se lo subo a la plataforma. ¿Está? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Belén, te escucho. Porque estaba viendo el siguiente caso y me di cuenta que en ese caso tendría que seguir después del 2S2 el 2P6, pero pasa el 3S1. ¿Ahí también sería excitado? Lo bichamos ahora con todos. Espera que están entrando unos compañeros. Y ya lo comparto pantalla y vinamos ese si querés. ¿Ah? Esperen que hay 2 o 3 que están por entrar. A ver. A ver. Esperen que lo estaba viendo yo en la pantalla de ustedes. A veces me toma mal el dedo, ¿vieron? Bueno, a ver, ahora. Estamos hablando del E, ¿no? De este Belén. ¿Sí? Sí. Bien. Vamos a ver cómo sería la configuración si fuera fundamental. Yo empiezo mirando así, ¿verdad? Bueno, vamos llenando. 1S2, 2S2, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Y después tengo 3S1. Acá me faltó llenar el 2P. ¿Sí o no? Este que tengo en el 3S1, este electrón que está acá, debería estar en el 2P1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. No es un estado imposible, porque en el 3S puede haber uno solo. ¿Sí? Pero no es el fundamental. Este sería un estado excitado. Ese electrón, ¿tá?, que está en el 3S1, ¿tá?, se le dio energía para que saltara a ese nivel y no estuviera en el 2P. ¿Sí? Es un estado excitado. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá? ¿Dudas de esto? Gracias. ¿Se animan a hacer los demás ustedes? Cualquier cosa me consultan. ¿Sí? Bueno, si no hay duda de esto, yo estuve mirando los ejercicios que nos quedan por ver, ¿tá?, en la tabla, en el repartido, son de tabla periódica. ¿Tá? O sea que hasta no ver tabla periódica, ¿sí?, no los podrían hacer. Si alguien se anima, ¿tá?, mirando los videitos que yo les subí de, ¿verdad?, propiedades periódicas y el de tabla periódica, capaz que a algunos les sale. ¿Sí? El 28 tiene que ver con iones. Ese me quedó colgado ahí. A ver si a alguien le sale. Si no, igual, después de las vacaciones, ya sea presencial o virtual, vemos alguno de cómo se hacen esos iones. Creo que algo explicamos para el sodio, creo que lo vimos. ¿Está? ¿De acuerdo? Pero intenten hacerlo a ver si sale. Es el único que quedó ahí mezclado de configuraciones, pero con iones. Bueno, muy bien. Vamos a ver un poquitito, ¿sí?,
la historia de la tabla periódica. Muy, muy breve, porque incluso el video de cómo fue evolucionando está ahí en la plataforma. ¿Tá? Acá me están pidiendo si puedo subir después la clase, si después se la subo. Denme en tiempo, que después se la subo. Ahora que aprendí, vieron que tengo un canal de YouTube y todo. ¿Sí? Mis hijas me dicen que voy a ser famosa. Digo, ¿quién va a mirar las mías? Solamente mis alumnos, digo, después, el resto. Pero bueno, ahora que aprendí a hacerlo, pero me cuesta porque te lleva un tiempo pasarlo a YouTube y después a la plataforma. Que hablé con la profe de literatura, ¿se acuerdan que ustedes me dijeron? Y bueno, ahí le agarré la mano. Bueno, a ver, vamos a ver un poquitito entonces la historia de la tabla periódica muy, muy breve. ¿Sí? Yo hice esta presentación que saqué con fotos de internet para que ustedes la siguieran. A ver, ¿cómo fue evolucionando? Ustedes recuerden que hay elementos que se conocen desde la antigüedad, ¿sí? Incluso los griegos hablaban de 4 primeros elementos, que estaban muy lejos, por ahí griegos, pero bueno, fíjense en la época que están. ¿Se acuerdan que hablaban del aire, del agua, del fuego y de la tierra? Para ellos esos eran los elementos primarios. A medida que se fue avanzando, ¿verdad? Sí, en muchos y muchos siglos, ¿sí? Y se fueron descubriendo sustancias y reacciones de las sustancias, bueno, se fue viendo que las sustancias algunas tenían cosas comunes. Esas cosas que tenían comunes se fueron descubriendo después que eran elementos. ¿Sí? Los primeros se conocieron en el siglo XVII, ¿sí? Después de que pasa toda la época de la Edad Media, ¿verdad? Se empieza a darle una nueva renovación a las ciencias. Y por ahí, en el siglo XVIII, aparece Dobereiner. ¿Qué hace Dobereiner? Y bueno, se conocían pocos elementos, ¿sí? Muy pocos. Entre ellos, el sodio, el litio, el potasio, el cloro, el bromo, el yodo, y estos que están acá de A3. El que hace, y bueno, es el primer intento de ordenarlos con un criterio. Dobereiner que dice, bueno, yo los ordené de A3, de A3. ¿Por qué de A3? Y bueno, porque estos tienen propiedades similares, ¿sí? Incluso, él decía que las propiedades del que quedaba en el medio, por ejemplo, en este caso el sodio, que está entre el litio y el potasio, tiene propiedades intermedias entre estos dos, ¿sí? ¿De acuerdo? Eso le pasaba al que quedaba en el medio. Él calculó así, predijo muchas masas atómicas. Y bueno, fue el primero que intentó ordenarlos. Son las famosas tríadas de Dobereiner. ¿Qué hace Dobereiner? Y bueno, el primero que intenta ordenarlos. Esas clasificaciones que intenta hacer Dobereiner, tiene fallas. Por ejemplo, cuando él toma esta tríada, nitrógeno, fósforo y arsénico, la masa atómica del que queda en el medio, ¿sí? Debería ser la que está bien en la tabla. Si ustedes hacen el promedio, es decir, suman 2 y dividen entre 2, no les da la masa atómica del medio. O sea que tenía fallas. Sí, aún así, con los elementos que se conocían, había fallas. Entonces, ese intento de Dobereiner fracasó. Funcionaba para algunas tríadas, ojo que no se conocían todos los elementos, se conocían algunos, y para otras no. Entonces, esa manera de ordenarlos falló. Ahí en el repartido hay un ejercicio que les pide que calculen la masa atómica, por supuesto que se da, ¿sí? Del magnesio, conociendo la de los otros dos. Se habla de la tríada del magnesio, esta que está acá, magnesio, berilio y calcio. Se suman estos tres. Bueno, esa tríada sí funciona, como funciona la del calcio, estroncio y bario. Se les pide que hayan la masa atómica, que comparen con el que está en la tabla periódica. Eso lo podrían hacer. Si no pueden, me preguntan la clase que viene. Bueno, después de Dobereiner, un tiempito después, aparece Newlands. Ya para la época de Newlands, de este inglés, se conocían 56 elementos, los que están aquí. ¿Y qué hace Newlands? Y bueno, intenta buscar propiedades similares. ¿Sí? Intenta, para algunos se encuentra y para otros no, otros los mete como a presión en esos grupos que él hace
estos grupos, y decía que, bueno, que esos 56 elementos se podían ordenar como las octavas, ¿sí? Como se hace en música, ¿sí? Y él los ordena así, con las primeras, ¿tá? Letras, ¿sí? O las primeras notas, mejor dicho, más que letras. Do, re, mi, fa, sol. Bueno, él decía que cuando se volvía de vuelta, por ejemplo, de la do a la si, de vuelta a la do, bueno, el elemento que iría debajo del do tenía propiedades similares al anterior. Por ejemplo, el litio tenía propiedades similares al sodio, al potasio, ¿verdad? Se iban juntando de a 8. ¿Sí? Eso para algunos elementos coincidía. Para otros, al igual que Dobereiner, lo hizo a presión. Por ejemplo, hoy sabemos que el hidrógeno no se parece en nada al flúor, al cloro, y mucho menos el cobalto y el, ¿sí? El níquel. ¿tá? Estos estaban de más en ese grupo. Pero bueno, eran los que seguían con propiedades según él similares, ¿tá? Cumpliendo con esta ley de las octavas. Vuelvo a repetir, para los primeros elementos coincidían bárbaro. Hasta el calcio venía muy bien, no siendo el hidrógeno, ¿no? Pero para los que seguían, no se cumplía esta ley de las octavas, es decir, que las propiedades se iban repitiendo, ¿tá? Cada 8 notas. No pudo, ¿verdad?, demostrarlo, ¿tá? Entonces, bueno, por Newlands lo trataron, ¿sí?, de loco, le dijeron que se dedicara a la música, que la química no era de él, pero bueno, fue el primero que intentó ordenar un poco mejor que Dobereiner a esos elementos. Y se seguían buscando, ¿verdad? Cada vez se iban conociendo más propiedades, y se los trataba de ordenar con un criterio, con una clasificación, ¿sí? Por ahí aparece Mendeleev, ya a fines del siglo XVIII, principios del siglo XX en Rusia. Él estaba convencido de que las masas atómicas eran crecientes en los elementos, ¿sí? Y que las propiedades químicas y físicas que tenían los elementos, algunas eran similares, pero que eran función de su masa atómica. Y así se los ordena. Por supuesto que conocía el trabajo de Newlands, ¿sí? ¿De acuerdo? Y trató de ordenarlos casi igual que como lo hizo él hasta el calcio, que funcionaba muy bien. Por supuesto que verificó sus propiedades físicas y químicas y sus masas atómicas crecientes. Fue el primero que hizo grupos y periodos, ¿sí? Pero ¿cuál fue la genialidad de Mendeleev? Y bueno, que dejó espacios vacíos. ¿Ven estos espacios vacíos? Él dijo que esos espacios vacíos, ahí iban elementos que todavía no se habían descubierto. ¿Ah? Él dejó espacios vacíos cuando un elemento no coincidía con las propiedades con las que estaban en esa columna y dejaba espacios vacíos. Por esto, bueno, lo trataron de brujo, de adivino, por Mendeleev le dijeron de todo un poco, pero igual él presentó su criterio para clasificar. Y unos años antes de que él falleciera, se descubren elementos que van en esos casilleros. ¿Sí? Pero Mendeleev, además de decir, ¿verdad?, que esos elementos no se habían descubierto, predijo qué propiedades deberían tener, basándose en los que se conocían de ese grupo. ¿Sí? Él decía, por ejemplo, que había un elemento que se parecía al aluminio, con propiedades muy similares. Él le llamó eca-aluminio. Eca significaba similar al aluminio. ¿Ah? Ese eca-aluminio, que él lo llamó así, similar al aluminio, con propiedades muy similares, antes de que él muera se conoce, es el galio. Si ustedes se fijan en la tabla periódica que ustedes tienen, es el que va debajo del aluminio. ¿Sí? Lo mismo hizo para el que se conocía como eca-silicio, el que iría acá en este espacio que él dejó. ¿Sí? El titanio, bueno, no va ahí, pero bueno, algunas fallas tenía, por supuesto, su clasificación. Pero el que iría debajo del silicio no se conocía, le llamó eca-silicio. Y ese fue el germanio. ¿Sí? Incluso la persona que lo descubrió tenía los datos de Mendeleev que él había predicho que tenía que tener ese elemento que iba acá. Y de hecho las tenía las mismas propiedades, tal cual, como él había descrito. ¿Sí? O sea que no era ni loco ni adivino, ¿sí? Él se basaba en su criterio de que eran similares los elementos que estaban en el mismo grupo. ¿Está?
A medida que se fueron conociendo más elementos y que fue avanzando al siglo XX, esta tabla se fue llenando. Y empezaron a aparecer otros, ¿sí?, errores de esta tabla. ¿Tá? Por ejemplo, cuando se determinaban masas atómicas de esos nuevos elementos, y algunas tenían similitud con lo que decía Mendeleev y otras no. Entonces, bueno, hubo que ajustar esta tabla de Mendeleev, ya no por la masa atómica, sino por el número atómico. ¿Sí? Por supuesto que en la época de Mendeleev no se conocía lo que era el número atómico. ¿Sí? A medida que se va avanzando en el siglo XX, se descubre que los elementos son funciones periódicas, ¿tá?, del número atómico. Es decir, a medida que aumenta el número atómico, ¿sí?, puedo ordenar a los elementos, ¿sí?, y sus propiedades físicas y químicas van a estar de acuerdo al valor de ese número atómico. ¿Tá? Ese nuevo cambio fue el que hizo Mosley. Y al día de hoy se conoce esta tabla periódica, la que ustedes tienen. ¿Sí? Hasta el momento, en algunas aparece que se conocen 118 elementos. ¿Sí? Yo les puedo decir que al día de hoy se conocen 120. Hay dos que van debajo del francio y el radio que en esta tabla no aparece. ¿Tá? Pero en las tablas más modernas ya está. La que tenemos en el colegio, aparecen esos dos elementos. ¿Sí? De acuerdo a eso se conocieron en este siglo, a fines del siglo, ¿sí?, 20, a principios del 21 ya se conocían esos elementos. Lo que se está tratando de hacer hoy en día es descubrir, ¿verdad?, y determinar sus propiedades físicas y químicas. Algunas se van conociendo, otras se van ajustando, están en estudio. ¿Tá? Eso hace suponer que se podría completar toda la fila que está aquí debajo. Pero por el momento se conocen 120. ¿Sí? Por supuesto que son artificiales y muy radiactivos, esos últimos dos. ¿Tá? Y bueno, esa tabla se ajustó, es decir, el último ajuste lo hizo Mosley, y es la tabla que todos conocemos y que trabajamos. ¿Tá? La que ustedes tienen en casa. Hay otra versión que se llama tabla larga, que es la misma, lo único que las últimas dos filas, vieron que se ponen, ¿sí?, debajo. Bueno, acá las colocan según el número atómico creciente. Vieron que ustedes tienen un salto del bario, ¿sí?, a este número, ¿sí?, al 71, y del 88 saltan, ¿sí?, al 103. Bueno, si ustedes lo van a poner con el número creciente, ¿tá?, del número atómico, esta sería la tabla correcta de ver. ¿Tá? ¿Por qué estas dos filas se ponen debajo? Y bueno, porque tienen propiedades similares entre ellos, pero no con los grupos. ¿Tá? Estos, si se fijan, no tienen grupo, tienen periodos, sí, el periodo 6 y 7, pero no tienen grupo. Los grupos van del 1 al 18, si los ordenan así, o con los números romanos, ¿tá?, 8 con números romanos A y 8 con números romanos B. ¿Se acuerdan que son los que están acá en el medio? ¿Los B? Y los A son los de la punta, los S y P. Esta es otra manera de ordenar la misma tabla. ¿Cómo se le llama a esta versión? Versión larga de la tabla periódica. Y en la anterior, se mataron con el nombre, sí, la versión corta, que es la más común. ¿Tá? Esta que está acá, esta es la versión corta, que es la más común de ver. ¿Tá? Pero estas dos versiones de la tabla, corta y larga, no son las únicas tablas periódicas que se han hecho. Yo les quería mostrar que hay otros modelos de tabla periódica. Esta es una, ¿sí?, que es circular. Es otra manera de ordenar los elementos. Por supuesto que no estamos acostumbrados a ver esta tabla. ¿Tá? Pero no cambia mucho a la anterior, lo único que está circular. Miren, ponen el primer periodo acá con rojo, ¿no?, que está el hidrógeno y el helio. Después, el segundo periodo, ¿sí?, estaría acá, ¿no? ¿Sí? El litio, el berilio, ¿lo ven? No están ordenados por el número atómico, ¿no? Vieron que dice 2, perdón, 1 y 2 acá, 3, 4, ¿no? No están ordenados. Acá estaría el 5, ¿sí?
¿sí? No están ordenados por el periodo, pero no por el número atómico. Después, el tercer periodo está acá en amarillito, ¿sí? El cuarto, que está en verde y así. Lo único que sí están los grupos, ¿ven? El berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio están en el mismo grupo. El grupo del litio, los alcalinos, ¿verdad? Están acá. El grupo de los gases nobles, ¿sí? Es otra manera de ordenar la tabla periódica. ¿Ah? Hay gente que usa esta, ¿sí? Es muy poca. Generalmente la otra es la más usada, la de Mendeleev, pero esta es otra manera. Y ponen, ¿sí? A estos elementos que no tienen grupo aquí debajo, ¿tá? Como en la versión corta. Este es otro modelo de tabla periódica, para que vean que no es el único. Y hay otros más complejos también, ¿no? Esperen que les voy a mostrar este otro. Este es otro modelo. Me quedó medio borroso. Sí, este es como una espiral. No sé si se llegan a dar cuenta cómo están ordenados. Vieron que comienzan con el hidrógeno, después el helio, el litio, el berilio. ¿Lo ven? Va como una espiral, como la espiral de un caracol. ¿Ah? Es otra manera de ordenar los elementos. Acá sí con el número creciente, ¿sí? De número atómico. ¿Ah? Y bueno, y los grupos me quedan más o menos, están representados con esos colores, ¿vieron? ¿Sí? Acá a ver si se dan cuenta, este es el grupo de los gases nobles, que están celestes. Ah, me quedó un poco borrosa esta foto porque la agrandé un poquitito y pierde nitidez. ¿Sí? Pero bueno, es otra manera de verlo. Muy parecida a la anterior, lo único que en espiral. ¿Ah? Para que vean que hay otros modelos. Hay gente que tiene tiempo y se dedica a hacer. ¿Ah? Lo que pasa es que no son muy conocidos. Acá hay otra. ¿Ah? Que bueno, que esta es parecida a la anterior, pero a medida que va aumentando el número atómico, ¿sí? Se amplía. Acá de vuelta comienza en el centro con el hidrógeno, el helio, ¿sí? Y acá, por ejemplo, están los gases nobles, ¿sí? Acá están los alcalinos, ¿sí? Acá están los alcalinos tercios, todos representados con diferentes colores los grupos. Y los grupos B quedaron todos acá, ¿vieron? De este lado. En vez de ponerlo de manera circular, bueno, los separaron acá. Estos son los B. Y acá están los actínidos y los lantánidos. Los que están debajo los pusieron de este lado. Es otra manera de ordenar a los elementos, ¿tá? Tomando en cuenta los grupos. En general, las mayorías de las tablas distintas a la de Mendeleev toman en cuenta los grupos, no tanto el número atómico. Y bueno, y acá hay otra en forma de arbolito. ¿Sí? Por supuesto que en la punta está el hidrógeno, después el helio acá, sigue en verdad el número atómico. Acá sí, por supuesto, no pudieron ponerlos con los grupos correspondientes. ¿Sí? Acá están ordenados exclusivamente por el número atómico creciente. ¿Tá? Del número 1 hasta el último, que los colocan de esta manera. ¿Sí? Acá están los que están separados, ¿tá? Los lantánidos y los actínidos. Y por último, ¿sí? Colocan como la base los últimos elementos que se han descubierto. ¿Ah? Hasta el 118. Acá faltan, ¿sí? 2 más, que tendrían que correr un poquito más la base y poner 2 más acá. ¿Sí? Es otra manera de ordenarlos con el número atómico creciente. Y acá, bueno, les puse una tabla periódica, ¿tá? Que es un poco cómica, ¿sí? Para ver otra distinta. Acá hay gente que tiene mucho tiempo libre, ¿tá? Y para poder entenderla hay que mirar los nombres de los elementos. ¿Tá? Por ejemplo, acá el litio, que va acá, le ponen litro. ¿Sí? Acá, por ejemplo, el sodio es soda. ¿Tá? ¿De acuerdo? Es una tabla que, de acuerdo al nombre del elemento, es el dibujito que hacen. ¿Tá? Por ejemplo, acá el helio, ¿sí? Es el lío. Ahí ponen
un nudo, ¿verdad? O varios nudos en una piola. ¿Sí? Esto es otra manera de verlo. El cesio, por ejemplo, ponen cesio y escriben cesio, ¿vieron? Otra manera de escribir. Esta, si quieren, después se lo subo y la pueden analizar ustedes tranquilos, la pueden analizar y van a ver, ¿verdad? Pues esta es gente que tiene mucho tiempo libre, y es una manera de fijar los nombres también de la tabla, ¿verdad? Asociándolos con esos dibujitos cómicos. Bueno, y les quería mostrar un poquitito eso, ¿sí? La tabla periódica, cómo ha ido cambiando. Hasta acá. Profe, te iba a hacer una, si me podía subir la clase del viernes pasado, porfa. Bueno, le subo Sí. la del pasado y la de este también, que hay gente que me pidió la de este. ¿Sí? ¿Dudas de esto? ¿Se entendió? Cómo fue evolucionando la tabla y los distintos modelos. Y miren que si ustedes buscan, van a encontrar más, ¿eh? Hay otros modelos de tablas periódicas. Hay gente que hizo tablas periódicas con pistas de auto, ¿sí? Con un 8 de pista de auto. Por supuesto que hay que ver los criterios que usan, ¿no? No es ponerlos así porque sí. Hay que ver, tienen que estar ordenados con un criterio determinado. ¿Alguna duda de esto? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Bueno, para terminar este repartido nos faltaría, ¿verdad? ¿Sí? Las propiedades periódicas. Yo les repito, ya les habilité los videos de las propiedades periódicas que vamos a ver, ¿tá? Si alguien se anima, ¿tá? A contestar las preguntitas que hacen referencia en el repartido, bien. Y si no, lo vemos la que viene. Pero estaría bueno que buscaran cómo varían esas propiedades periódicas en la tabla, ¿tá? Si son periódicas, y bueno, tienen que aumentar o disminuir con un criterio, ¿verdad? O aumentando el número atómico o disminuyendo, ¿sí? Y bueno, hay que explicar por qué se da esa variación, por qué aumenta o por qué disminuye, si me muevo a la izquierda o a la derecha, ¿sí? En los videos que yo les puse, está explicado. El chico les explica por qué es. Si quieren los pueden parar, pueden ir anotando, y la clase que viene nosotros lo vamos a ver, que no sé si va a ser virtual o será presencial, muchachos. No lo sé. ¿Ah? Cuando terminemos con eso, que nos quedará una clase, 2 máximo, para terminar este repartido, vamos a empezar con un tema nuevo. Vamos a hablar los estados de agregación. Vamos a ver el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso y las soluciones. Que si bien no es un estado de agregación, mezcla los estados, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que nos faltaría ver, ¿tá?